enseñanza, más bien dicho, porque es una enseñanza, no es una enseñanza que podamos decir va a traer revelación. ¿Por qué? Porque es un estudio que yo estoy haciendo de los nombres de Jesús. Los estudiosos, los que estudian la Biblia y todos estos grandes hombres que se meten de lleno a estudiar, dicen, escúcheme bien lo que le voy a decir, que Jesús tiene más de 700 nombres que aparecen en la Biblia, más de 700 nombres. Y lo podemos ver en muchos nombres, ¿cierto? Podemos ver a Jesús llamado Dios, a Jesús llamado Señor, a Jesús llamado la Palabra, a Jesús llamado el Mesías, a Jesús llamado el Alfa y Omega, a Jesús como Salvador. Cada nombre representa algo, cada nombre tiene una actuación especial en la vida de nosotros, hermanos. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Redentor, también como la luz del mundo, pan de vida, mediador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos nombres podríamos nombrar? Y todos, hermanos, tienen una finalidad para el cuerpo de Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Mesías, pero también Él es el Cristo. Y el Cristo, déjeme decirle que no es un nombre, es un título. Amén. Y vamos a orar para comenzar con la palabra de Dios. Y voy a leer 2 versículos donde aparece el nombre o el título de Cristo. Amén. Que al final se llegó a llamar Jesucristo, pero era Jesús el Cristo. Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este nuevo ayuno en el cual estamos dando los nombres de nuestro Salvador, así como lo hicimos como los nombres de Papito, ¿cierto? Todos se recuerdan cada nombre de Jehová en el Salmo 23 y después seguimos. Tiene un significado y también para nuestras vidas, hermanos. Todos los nombres, Jehová, el Shaddai, todos sabemos lo que significa el Dios Todopoderoso, el Jehová, el León, Jehová, Makedesh, el santificador, Jehová, el Elohim, el que todo lo ha creado, hermano. Cada nombre tiene un significado tan especial para nosotros en la palabra de Dios. Y les vuelvo a repetir, y todos son para nosotros. Él es el gran yo soy. Y mire, yo meditaba mientras estudiaba, y usted puede poner el gran yo soy. El gran yo soy, le puede poner el nombre, el gran yo soy para ti, el que te salvó, el gran yo soy el que te sustenta, y agregarle todos los nombres que usted pueda. Por eso se llama el gran yo soy. Y ese es nuestro Dios, el único, inigualable, incomparable, y es todo para nosotros. Yo soy de Él y Él es mío, como dice ay, se me fue, hermano, en el libro de los Cantares. Amén. Es hermoso como lo describe el libro de los Cantares, pero bueno, vamos a orar. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús te doy gracias y queremos bendecirte al unísono, Padre amado, por tantos y tantos nombres, Señor, que tú nos has dado, Señor, y no son nombres dados al azar. Cada nombre tiene un significado tan especial para nosotros como Jesús el Salvador, que significa el Salvador. ¿Qué vino a salvar? Vino a salvar a la humanidad del pecado, del diablo, Señor, de la esclavitud. Señor, te damos gracias, 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 papito amado, porque tú eres, Señor, tan especial en nuestras vidas. Tú lo eres el todo, Señor. Sin ti, nada seríamos, Padre amado. Pero contigo, Padre amado, somos más que vencedores. Y sin ti, Señor, mira, estaríamos muertos, Señor, muertos como lo estábamos antes. Y hoy, si tenemos vida, es gracias a Jesús, el Salvador. Y por eso te damos gracias y te ruego que uses mi boca, uses mi vida para bendecir a tu pueblo, Padre amado, y podamos entender qué significa Jesús el Cristo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que como todos ustedes saben, comenzamos ahora a dar los nombres de Jesús. Y a mí me tocó Jesucristo. Amén. Y es un nombre muy especial. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que es el primer y gran
nombre. ¿Por qué es el primer y gran nombre? Porque si vemos a Cristo, la Biblia, el Salmo 2 y el Salmo que acaba de leer mi esposa, habla de Cristo, del ungido. ¿Y qué significa ungido? Separado. ¿Qué significa Cristo? El Mesías. ¿Y qué significa Mesías en hebreo? El que vino a salvar el mundo. Hermano, todo esto está bien unido entre sí, aunque sea en griego, aunque sea en hebreo, aunque sea en español, todo es lo mismo, hermano. Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y voy a leer dos versículos. Hay también en el Antiguo Testamento, el Salmo 2 dice, como título, dice, el reino del ungido de Dios. El ungido, ya le dije, el ungido es separado, el Mesías, o sea, ya se estaba anunciando, también lo anuncia Isaías en el capítulo 62, si no me equivoco, que habla del ungido, del Cristo. Amén. Ya se estaba anunciando. Les voy a leer entonces los dos versículos. Si ustedes quieren, lo buscan, porque voy a leer solamente el versículo. Dice en 2 Corintios 5:17. Y todos conocemos ese versículo. Yo creo que lo sabemos de memoria. Permiso. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, de nuevo, no en Jesús, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Mire, fíjese bien, se lo vuelvo a leer, póngale atención, porque Pablo habla en Cristo y dice las cosas viejas pasaron. O sea, no estoy hablando de la vieja, sino de las cosas viejas. Estoy hablando de mi esposa, no estoy hablando de las cosas viejas. Ay, hermano, así somos los cristianos. Con gozo, ¿no? Gracias le damos al Señor. De nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué? En Cristo en lo espiritual, acuérdense que es el alma vivificante, el nuevo hombre. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos hechos nuevos en Cristo, en el hombre, en el espíritu vivificante. Amén. Después, les voy a leer Hechos 2:36. Amén. Hablando que Pedro a las personas que estaban escuchando a su alrededor les dice, 2:36 les dije, ¿cierto? Sepa, pues, ciertísimamente, mire cómo lo asevera, cómo lo asegura, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, está hablando, a este Jesús, a este hombre humano que ustedes mataron, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor. ¿Qué es lo que es Señor? Sabemos, en el griego es Kurios, el amo, el dueño de todas las cosas. Se los vuelvo a leer. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y Cristo, un espíritu vivificante. Amén. Hablando del hombre carnal, pero también del espíritu vivificante. Pedro le está enseñando a su pueblo lo que él había recibido y lo que entendía. Tenía que darlo a conocer, como nosotros, hermanos, que tenemos que revelar quién es Jesús el Cristo. Jesús el hombre, 100% hombre, pero también 100% divino. Y el Cristo, el ungido, el Mesías, el que estaba prometido de los tiempos antiguos, vino a la tierra, se hizo hombre, pero también se hizo espíritu vivificante. Amén. Entonces, lo que yo quiero leerles o enseñarles es de dónde conocemos el nombre de Jesús. Y nosotros, la palabra de Dios es el primer. Vamos a encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 1 habla de la genealogía de Jesucristo, pero en la mitad habla el nacimiento de Jesucristo. Amén. Acuérdense que la Biblia en los años anteriores, antiguos, no tenía punto, no tenía coma, ni tenía título. El hombre
lo hizo para tener un orden, y justamente es el que da la sabiduría para todo esto, es Dios, hermano. Y fue algo brillante, y eso no creo que se le ocurra al hombre. Eso fue una intervención divina que finalizó la palabra de Dios con puntos, con comas, con títulos, con nombres. Amén. Y para nosotros es fácil ahora de poder ubicar los libros y ubicar los versículos. ¿Se imagina usted en la antigüedad que yo le hubiese dicho, búscame en la Biblia tal, si no tenía nombre, no tenía títulos, no tenía puntos ni comas? ¿Cómo usted lo hubiese buscado? Amén. Entonces, dice el nacimiento de Jesús. Vamos a leer el 18 al 21 para que entendamos de dónde viene el nombre Jesús. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un niño, y escuche bien, y llamará su nombre Jesús, no Jesucristo, Jesús. Y llamará su nombre como Jesús. Y aquí el mismo ángel le da el significado de lo que significa Jesús. Amén. Y el ángel le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya pudimos ver lo que significa Jesús. Jesús significa que él va a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Eso es lo que significa Jesús en hebreo, en español, en chino y en inglés. Amén. En los idiomas que usted quiera. Ahora, vamos a hablar un poquito de los nombres, hermanos. La importancia del nombre de Jesús. Tenemos que estudiar primero a Jesús para después ir a Cristo, como lo decía en la portada. Mire, y déjeme decirle que nosotros no tenemos hija, lo único que me pregunta o nos pregunta, todos sabemos a los que vamos a predicar, ¿de qué vamos a hablar? Más o menos le decimos, pero la portada estuvo muy, muy acertada, amén, y muy, muy hermoso, porque confirma lo que nosotros siempre hablamos, amén. Dice, la importancia del nombre de Jesús. ¿Qué significa un nombre? ¿Tienen importancia los títulos y nombres de Jesús? En los días cuando la Biblia estaba siendo escrita, los israelitas a menudo escogían nombres para su bebé basado en el carácter del niño o en su apariencia. Mire, te lo vuelvo a repetir, los nombres tienen importancia en la antigüedad porque se elegían de acuerdo a su apariencia o de acuerdo a lo que el padre percibía, lo que el niño iba a ser cuando creciera. Me recuerdo yo que cuando me convertí, hablando un poquito de los nombres, cuando yo me convertí, ustedes saben que ahora los nombres, ahora en especial en estos tiempos, los nombres no tienen ningún significado para nosotros. Se escogen porque el padrino se llamaba así, porque mi papá, por mi hijo, por esto, por lo otro, no tienen importancia como lo tenían en la antigüedad. Pero cuando yo me convertí, fue en el tiempo que nació Josué, porque cuando yo era del mundo, a Jorgito le puse como yo. Oh, dije, se va a llamar como yo, Jorge. Después nació mi hija Leslie, me gustaba el nombre Leslie, le puse Leslie. Amén. Pero cuando nació Josué, que fue el afortunado, no estoy diciendo que mis hijos no son afortunados ni bendecidos, ¿amén? Son bendecidos hasta la cepa de su cabeza, de los pies hasta la cabeza, hermano. ¿Por qué? Porque son cristianos. Cuando nació Josué, fue el único afortunado en el cual yo era cristiano y dije, Señor, yo agarro los mejores nombres. Y y tomé el nombre de Josué. ¿Por qué? Porque Josué, ¿qué significa? Dios es salvación. Y le puse Josué Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros, hermano. Es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Cuando nos nazca un hijo, hermano, podríamos decir, es un consejo. ¿Amén?
pero debiéramos hacerlo y seguir este consejo, porque me recuerdo que vino una hermana aquí y le dije que le pusiera nombre bíblico y le puso un nombre americano que no tenía nada que ver con Dios, hermano. Bueno, eso es cosa de cada uno. Pero yo cuando nació mi hijo, dije Josué Emanuel, Dios es salvación y Dios con nosotros. Mire, los nombrecitos que Dios me dio para mi hijo menor. Y bueno, como les dije, en la antigüedad tenían un significado profundo. Por ejemplo, vamos a ver, Esaú. ¿Qué significaba Esaú? Esaú, cuando nació, ¿se recuerdan? Era velludo, era un muchacho velludo, nació velludo. Y eso es lo que significa, hermano. Se le ponía el nombre de acuerdo a lo que el padre veía o lo que el padre percibía de lo que iba a ser. Amén. Yo percibo, mire, se lo digo en mi espíritu, por eso le puse Josué Emanuel, Dios es salvación, porque él va a ser el pastor de esta congregación más adelante, aunque él dice que no, pero bueno, ustedes saben, cuando la palabra de Dios está en el corazón, no porque yo sea profeta, está en el corazón, no cae a tierra, como cuando le dije a mi hija que iba a ser mamá de una niña. Me dijo, no, yo no. Y al tiempito me tuvo que decir, papá, estoy embarazada, mira, y estoy esperando una niña. Son cosas que Dios hace, hermano. Dios revela sus nombres con un propósito para que nosotros podamos usarlo y aferrarnos a ese nombre. Amén. Bueno, les dije, Coré, todos conocemos a Coré. Coré era calvo, ¿por qué? Porque significa calvo. A algunos bebés se les daban nombre debido a un incidente en su nacimiento o sus nombres estaban basados en alguna esperanza u oración del padre, como con el nombre de Zacarías. Significa Dios se acuerda. A veces los bebés recibían el nombre de un objeto común, como Tamar. Tamar significa palmera y Tabita gacela. Los padres a menudo llamaban a sus hijos por la hora del día en que habían nacido. Por ejemplo, Saharaim, precioso, pero imagínense, Saharaim. O sea, si hablamos Saharaim es como si yo estuviera hablando en hebreo, en árabe. Saharaim significa aurora o Odes, luna nueva. Frecuentemente la condición de la madre también inspiraba el nombre. Lea significa sauta y Malí, enfermo. ¿Se acuerdan el hijo de mujer que salió de Belén? Se me fue el nombre. Le puso a uno Malí, claro. Si usted le va a poner Malí, el muchacho va a vivir enfermo, hermano. Por eso tenemos que escoger nombres bíblicos, hermano, y no nombres bíblicos de hombres que han sido paganos y malos. Amén. Nombres de hombres especiales para Dios, para que tengan el mismo fin que tuvieron aquellos hombres de seguir la palabra de Dios. Jesús fue llamado proféticamente, Mateo 1:2, donde lo leímos, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Hermano, qué nombre más hermoso, porque cualquiera puede llamarse Jesús, pero hay un solo Jesús. Cualquiera puede llamarse Jesús, pero hay uno solo que se llama Jesús y que fue años atrás el Salvador del mundo y sigue siendo el Salvador del mundo. ¿Qué diferencia? Amén. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mire cómo el Señor, cuando el profeta habla, lo respalda. Y estoy hablando de profetas, hermano, no de profetitas. Amén. Que lo único que saben es hablar necedades. Cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, dice que eso representa el carácter y su propósito. Nombres de Jesús. Yo les dije que los eruditos, los que estudian la Biblia, hombres que se meten a estudiar, hermano, dicen que Jesús tiene más de 700 nombres. Y yo siempre he dicho que cuando el Señor nos dé el templo, me gustaría poner en la parte del púlpito, en la pared que usted va a ver sentado de la iglesia, va a ver los nombres de Jesús.
me encantaría poner todos los nombres de Jesús. Todos los nombres, hermano. ¿Por qué? Porque Él es la razón de nuestra vida. Él es la razón de que nosotros estemos vivos. Él es la razón de que nosotros estemos salvos, hermano. Y vamos, todos sabemos qué esperanza tenemos, hermano. Usted y yo sabemos la esperanza que tenemos. Muy pronto le vamos a ver. Amén. Y como les dije, hay tantos nombres y los nombres sirven como una descripción de quién es Jesús y de cómo Él trabaja en las vidas de las personas. Les vuelvo a decir, algunos eruditos han encontrado más de 700 títulos y diferentes nombres de Jesús en la Biblia. Estudiamos algunos, les dije, Jesús es llamado Dios en varios pasajes de la Biblia, Señor en el Nuevo Testamento. Este término es utilizado en homenaje para honrar a un hombre importante. Este título fue utilizado por el apóstol Juan para describir la misión de Jesús. Mesías, el ungido, tan largamente esperado, quien libertaría a Israel. Jesús vino a libertar a la humanidad del pecado y la muerte. Juan 25, 26. El alfa y omega, todos sabemos que describe el principio y el final y está en el libro de Apocalipsis, hermano. Todos conocemos muchos nombres de Jesús. Amén. Y vamos a seguir con el nombre de Jesús. Como les dije, Jesús es el primer nombre en el Nuevo Testamento. Ya lo leímos. Jesús, póngale atención, Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo Josué. Se lo vuelvo a decir, Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo Josué. O sea, Josué está en hebreo, pero Jesús está en griego. Jesús está en... Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo Josué, número 13:16, el cual significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová. Por lo tanto, Jesús no solo es un hombre, sino Jehová. Amén. Jesús en el Nuevo Testamento y Jehová en el Antiguo Testamento. Se lo vuelvo a leer. Jesús no solo es un hombre, sino Jehová. Y no solo Jehová, sino Jehová con nuestra salvación. Así que Él es nuestro Salvador. Todos sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Cuando usted le pregunten qué significa Jesús, lo dice el libro Mateo. Bueno, Jesús es nuestro Salvador. Amén. Eso es lo que significa Jesús. Dice, Jesús significa Jehová el Salvador. Y Jehová es el Dios eterno que existe para siempre. Jesús es Jehová mismo, quien vino a ser un hombre para hacer nuestra salvación. Solamente Jesús nos puede salvar del pecado. Solamente Jesús nos puede salvar del juicio de Dios, de Satanás, del mundo, de una vida de vanidad y de tantas otras cosas negativas. ¿Quién puede hacer eso? Solo Jesús. Amén. El nombre Jesús también es la forma griega del nombre Josué. En el Antiguo Testamento, Josué fue quien guió al pueblo de Dios a la buena tierra de Canaán, la cual llegó a ser un reposo para ellos. En la actualidad, Jesús es nuestro Josué. En la actualidad, Jesús es nuestro Josué, quien nos introduce en el reposo. Mire, qué importante es entender y leer la palabra de Dios, hermano, para que sepamos la función que tuvo Josué, cómo Dios ya nos venía hablando a través de la vida de Josué. Cada vez que invocamos el nombre de Jesús, somos completamente salvos de muchas cosas que nos preocupan y somos introducidos en el verdadero reposo. Amén. Así que Jesús es nuestro Josué, el que nos va a introducir en el verdadero reposo. Amén. Ya sabemos lo que significa Jesús y vamos a ver por qué se unieron estos dos nombres. Estos dos nombres en el Nuevo Testamento, Pablo ya los une y les vuelvo a decir, Mesías está en hebreo y significa Salvador, enviado de Dios y anunciado por los profetas
para libertar al pueblo de Israel del orden establecido, o sea, del pecado. Ungido, hombre que ha sido señalado o marcado con óleo sagrado, como un sacerdote o antiguamente los reyes, ungido. Eso es lo que significa Cristo. Cristo significa el ungido, el apartado. O sea, Cristo era un título, hermano. Cristo era el título del cual se ungían los sacerdotes y los reyes. Se les rociaba aceite y con eso quedaban separados para la obra de Dios, o el rey para la obra de gobernar una nación de acuerdo a las leyes establecidas por Dios. Ese era el ungimiento. Amén. Para que tengamos entendido, Cristo no es un nombre, es un título. Era la unción, te lo vuelvo a repetir, era el ungido de Dios, el separado por Dios. Amén. Para que lo tengamos claro. Cristo, el cual es mencionado por primera vez en Mateo, es la palabra griega para Mesías. ¿Ok? Para que vayamos entendiendo, el Mesías prometido. Acuérdense que el Mesías, se hablaba mucho del Mesías prometido en la antigüedad, en el Nuevo, en el Viejo Testamento se hablaba del Mesías. Los judíos también sabían que iba a venir un Mesías, pero hicieron caso omiso cuando vino el Mesías. Cristo significa ungido, ¿ok? Ahí está lo que yo le explicaba. Cristo significa ungido, el designado por Dios para llevar a cabo su propósito eterno. Nuestro Señor Jesucristo es el único comisionado por Dios para cumplir su voluntad. De nuevo, se lo vuelvo a repetir. El Señor Jesucristo es el único comisionado, el único ungido por Dios para cumplir su voluntad mediante su crucifixión, resurrección, ascensión y segunda venida. Él es aquel de quien los profetas profetizaron y a quien el pueblo de Dios esperaba. Amén. El pueblo de Dios sabía que venía un Mesías, sabía que venía un ungido, sabía que venía el Cristo. A él le decían el Cristo, el Mesías o el ungido, hermano. A él le decían el Cristo, estaban esperando el Cristo. El Cristo, cuando se habla de Cristo, están esperando al ungido. Cuando esperaban al ungido, esperaban al Mesías. Los tres es lo mismo, son sinónimos. Amén. Está en hebreo y en griego. Pero eso es lo que significa Cristo. No era un nombre. No era un nombre propiamente tal, era un título que se le otorgaba en la antigüedad a los sacerdotes, los separaban, los ungían, o a los reyes para que cumplieran la función que Dios les había dado que tenían que hacer. Amén. Isaías 61:1 en el Antiguo Testamento es una profecía del Cristo que iba a venir. Y ponga atención a lo que dice hablando aquí el Señor, ¿cierto? En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha separado, por cuanto soy el Cristo, soy el Mesías, ¿me entiende? Por cuanto me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos, he enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los atados, apertura de los ojos. Yo sé que con todo esto que estamos estudiando, a todos nosotros nos ha servido para aprender, hermano. Bueno, yo sé que muchos sabíamos lo que significa Cristo, sabíamos por las clases que hemos tomado, y no solo eso, porque eso se nos enseñó en Nueva Jersey, quién era el Cristo. Eso yo lo aprendí de mi pastora, y lo tengo escrito en un papel que es bien antiguo, pero nos sirve, hermano, porque si usted ahora, en general, usted sale a las calles y le pregunta a un cristiano, menos a un mundano, porque una persona del mundo jamás va a conocer quién es Jesús o quién es Cristo, y usted le dice, ¿quién fue Cristo? ¿O qué es lo que significa Cristo? Bueno, le van a decir es Jesucristo, pero ¿qué significa? No van a saber, porque Cristo no es un nombre, hermano, no es un nombre, es un título otorgado por Dios a los reyes de la antigüedad y a los sacerdotes. Amén. Nuestro Señor es aquel que trae buenas nuevas de su salvación a nosotros, quien sana nuestro corazón quebrantando, nos proclama libertad y abre nuestros ojos. Y cuando lo recibimos, Cristo llega a ser aquel en nosotros que llevará a cabo el propósito de Dios a fin de cumplir
el deseo de Dios. Mire, ese es Cristo, ya el Espíritu vivificante. Amén. Jesús, acuérdense, es el nombre terrenal. Y Cristo es el nombre espiritual, el hombre, el Dios vivificante, el Espíritu vivificante, más bien dicho. Cristo es un término griego que significa ungido y en hebreo Mesías. Amén. Y quiero, ¿dónde dejé una información que me mandó ayer mi hermana Sara? Gracias, Sarita. I love you. Una información que me mandó Sara, muy hermosa. Por eso yo doy gracias a Dios por estos jóvenes hermosos, hermanos, que uno indaga, ¿me entiende? Yo trato de buscar y busco. Y a veces ellos encuentran cosas que yo no encuentro, que son más hermosas. Pero son jóvenes, ¿me entiende? Ellos saben manejar bien su computadora, saben dónde ir, saben qué buscar. Por eso le doy gracias a Dios por ustedes, jóvenes. No pierdan sus talentos, sus dones. Aprovechenlo. Porque Dios les ha dado mucho, hermanos, mucho, y nos pueden bendecir así como me dijo ayer Sara. ¿eh? Dice así, estudiando el primer y gran nombre. ¿Qué gran nombre tenemos, hermano? El nombre de Jesús, Jesucristo, como usted quiera llamarlo. Jesús o Jesucristo, hermano. Cuando usted está en aflicción, ¿a quién clama? A Jesús, hermano. Y dice la palabra de Dios en toda la palabra que Él oye las oraciones de los justos, hermano. Para mí esta semana ha sido difícil. Y mire, he clamado a usted, no me vio en la oración, ¿cierto? No me vio en la adoración, no estaba aquí en la adoración. ¿Sabe dónde estaba? Postrado, estaba humillado. ¿Por qué? Porque necesitaba la fuerza de mi Cristo. Dice así. Dice, muchos niños y gente que no cree pueden pensar que Cristo es el apellido de Jesús, como siempre lo llamamos Jesucristo. Cristo es el griego Christos, equivale del hebreo Mashiach, Mesías, que significa el ungido. ¿Por qué esto es tan significativo? En el antiguo Israel, los reyes eran ungidos con aceite como señal de que Dios los había elegido y les había dado poder para gobernar. Así el término Mesías en el judaísmo vino a referirse al rey mesiánico, prometido y redentor, que sería ungido con aceite. Y lo que es más importante, por el Espíritu del Señor para establecer el reino de Dios, según Isaías 11, 1-2, del tronco de un olivo brotará un retoño del tallo de Isaí, y un sarmiento dará fruto de sus raíces. Y el Ruach de Adonai, el Espíritu del Señor, el Ruach, el Espíritu del Señor, reposará sobre él como el Mesías ungido, el linaje de David. Es asombroso pensar que Jesús pasó uno de los momentos más importantes de su vida en un huerto de olivos, que es el tipo de árbol más simbólico de su papel, como Mesías. Acuérdense, Mesías, Cristo, como Cristo. Como dice Jeremías 33:15 y Zacarías 3:8 y 6:12, como sabemos, Getsemaní proviene de la palabra aramea que significa prensa de aceitunas. Las aceitunas son amargas, indicativas de sufrimiento, pero la aceituna se usó como buena noticia cuando la paloma trajo una hoja de olivo a Noé. Y así recibimos las buenas nuevas de nuestra salvación a través de su unción en el huerto. ¿Escuchó bien? Las aceitunas pasaron por 3 prensas para eliminar cada onza de aceite. Los 3 prensados de la aceituna están conectados a las 3 veces que Jesús le pidió a su Padre Celestial que deje pasar de mí esta copa. Mateo 26:39 al 44. Sabemos cómo una aceituna en un lagar, Jesús estaba siendo aplastado por el peso del pecado de la humanidad, para que al presionar el aceite, la luz de la salvación pueda ser liberada en nuestras vidas. El aplastamiento que Jesús experimentó por nosotros fue tan severo que sudó sangre. Mire cómo fue aplastado Jesús. Amén. Cómo fue aplastado, y cuando vio usted en aquella película las gotas de sangre, era por usted y por mí, hermano.
¿Por qué sudó sangre? Porque el sudor para alguien que está enfermo significa sanidad. Y eso es cierto, hermano, cuando usted está mejorando, usted suda. ¿Se ha fijado cómo suda? Es porque está botando el resfrío, está botando la enfermedad. Se los leo de nuevo. ¿Por qué sudó sangre? Porque el sudor para alguien que está enfermo significa sanidad. Y él estaba sanando a su creación de su pecado a través de su sangre. Él es nuestro Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Qué hermoso lo que me mandaron estos jóvenes. Por eso, que el Señor levante, hermanos, una generación de jóvenes, y sé que lo está haciendo, hermano. Por lo menos aquí en esta casa está levantando jóvenes apasionados, jóvenes con revelación, jóvenes que nos van a bendecir, hermano. ¿Por qué? Como dijo Juan al Señor Jesús, él tenía que menguar. ¿Para qué? Para que se levante Jesús. Así nosotros tenemos que menguar un día para dejar a los jóvenes, hermano. Y eso, ya, yo creo que a mí y a mi esposa nos queda poco, porque ya los años no pasan en vano, hermano. Amén. Pero sí, yo voy a estar hasta que el día que el Señor me diga, ok, Jorge, hasta aquí llegaste, como lo hizo con Aarón y con Moisés. Amén. Él los llamó a su presencia y dejaron ya su ministerio para dejar la nueva generación que fue Josué. Amén. Así Dios obra, hermano, a través de su iglesia. Bueno, ¿y por qué Cristo? Entonces Pablo, como lo vemos en todas las epístolas, ya no le dice Jesús, sino que le dice Jesucristo. Dice así, para terminar ya con el nombre de Jesucristo, sabemos, se los vuelvo a repetir para que nos quede claro que Cristo no es un nombre, Cristo es un título que viene de la antigüedad para reyes y sacerdotes, se ungían, amén. Pablo, al hablar de Jesús, solía referirse a él como Jesucristo, Jesús, el ungido. Les hablaba al pueblo de Jesús el ungido, Jesús el Mesías, amén. Eso es lo que Pablo quería darles a entender, porque acuérdense, era un pueblo duro de servicio y lo habían rechazado. Pablo les vuelve a inculcar que se redujo al nombre de Jesucristo, amén. Ya Pablo lo redujo, no era Jesús el Cristo, sino Jesucristo. Y lo ve usted en la epístola de Pablo, amén. Por la gran influencia que tuvieron sus escritos en la formación del cristianismo, este término termina siendo adoptado en el ámbito religioso para hablar del personaje en su aspecto místico, mientras que el nombre de Jesús se usaba para referirse al hombre. ¿Lo puedo entender? Se lo vuelvo a repetir. Pablo, al hablar de Jesús, solía referirse a él como Jesús Cristo. Aparte, Jesús Cristo. Jesús, el ungido, que se redujo al nombre de Jesucristo por la gran influencia que tuvieron sus escritos en la formación del cristianismo. Este término terminó siendo adoptado en el ámbito religioso para hablar del personaje en su aspecto místico. Místico se refiere al alma, hermanos, al alma, algo espiritual. Mientras que el nombre de Jesús se usaba para referirse al hombre. Jesús, el hombre, Cristo, el espíritu vivificante. Pero Pablo lo llevó a unir, Jesucristo, amén, para que nosotros podamos entender. Ese es el primer y gran nombre, Jesús, y Jesús el Cristo, hermano. Amén, pero ahora ya nosotros como iglesia lo conocemos como Jesucristo. Estamos hablando entonces del hombre y del hombre espiritual, del espíritu vivificante, el que está arriba en los cielos, hermano. Amén. Porque ya dejó de ser carne. Acuérdense, él como Cristo está en el cielo junto a su Padre, pero vestido de forma de hombre, hermano. Amén. Con sus heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Amén, porque así Él nos va a recibir. Así que le damos gracias a Dios por esta enseñanza y espero, hermanos, que le haya
quedado claro lo que significa el nombre de Jesús y el nombre de Cristo. Y ahora en nosotros como iglesia le llamamos Jesucristo. Así que usted ya sabe y puede enseñarle al mundo el nombre que nosotros tenemos. Y apréndase, hermano, les voy a dar de tarea, apréndase los 700 nombres de Jesús, para que usted el día de mañana me los traiga y los pongamos, como le dije, cuando construyamos la iglesia vamos a poner todos los nombres de Jesús, hermano, todos, toditos, amén. Así que Dios les bendiga, un besito para todos y los amo, hermanos amados. Déjeme orar. Vamos a orar, hermano. Siempre me llaman la atención porque no oro. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por estos nombres que nos dejaron. Y, o sea, que nos dejó el Señor. Amén. Porque cada uno tiene un significado, hermano, y son para nosotros. Amén. Todos para nosotros. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, quiero darte gracias por esta enseñanza, Señor, por el Mesías, por el ungido, por el Cristo. Señor, que vino a esta tierra, Padre amado, y tú, Señor, lo comisionaste, tú lo ungiste, Padre amado, para que cumpliera aquella misión tan importante de salvar al mundo, Señor, de la esclavitud, del pecado, Señor, de Satanás, Padre amado. Señor, y que el mundo pueda conocerlo, Padre amado. No solo la iglesia, sino que el mundo entero, nosotros podamos llevar, Señor, este conocimiento, Señor, por toda la tierra, Señor, como tú nos diste de mandato en Mateo, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias y te doy gloria y te honro, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.